Hola, buenas noches. Sean bienvenidos a una edición más de Conecta con Valdepeñas. En la edición de hoy, del miércoles 20 de agosto, hablamos con el empresario Félix Solís Yáñez, quien nos ofrece una visión bastante más optimista que la que nos daba hace ahora 2 meses en el inicio del confinamiento y donde hacía prever una caída del 25% en la demanda de vinos. Los resultados y la realidad luego han deparado una situación bastante más halagüeña que él nos va a detallar. Hablamos también con la responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y de esa oleada de cancelaciones de todo tipo de contratos que tienen que ver con eventos y con contratación de servicios, bodas, comuniones, etcétera, que es lo que le corresponde tanto al empresario como al consumidor en este caso, y medidas alternativas. Y finalmente vamos a ofrecerles la comparecencia completa del alcalde de Valdepeñas, en la que nos da cuenta de esas nuevas medidas de alivio, de desescalada, esas nuevas aperturas y esa senda que ya hemos emprendido de regreso a la normalidad. Todo ello a continuación. Félix Solís Avantis es la empresa de Valdepeñas que mayor número de puestos de trabajo genera. Cuando hace ya más de 2 meses se inició el estado de alarma, en esta empresa llevamos a cabo un reportaje en el que dábamos a conocer las medidas implementadas de protección individual de los operarios. También en ese momento se nos hacía saber que la posible caída de la actividad comercial sería de entre un 20 y un 25%, pero pasados estos 2 meses, el presidente y consejero delegado de esta casa, Félix Solís Yáñez, nos informa que no solo no se ha producido esa caída en las ventas, sino que los resultados son un poco mejores que los del mismo periodo en el año anterior. Don Félix Solís, presidente y consejero delegado de Félix Solís Avantis, muchas gracias por acogernos en estas instalaciones centrales del grupo. A vosotros. Y hace justo, creo que además en el mismo día de hoy, 2 meses, que elaboramos un reportaje en esta misma casa cuando tras la declaración del estado de alarma se comenzaron a implementar las primeras medidas de protección individual de la plantilla de operarios. En ese momento, en la entrada de Félix Solís, nos auguraba una caída de la actividad comercial de entre el 20 y el 25%. ¿En qué medida esa predicción se ha cumplido y cuál ha sido la afectación real de la crisis sanitaria en la actividad económica del sector? Bueno, la verdad es que hace 2 meses parecía que íbamos a tener menos venta porque había unas diferencias y de criterios en varios países del mundo, incluido en España, pero cuando empezó la crisis realmente y la pandemia que nos está azotando, pues lo que hizo la hostelería fue cerrar toda la hostelería, pero el público, la gente en su casa, pues han tenido mucho más consumo de vino, bueno, de vino y de todo en realidad. Y nos hemos visto sorprendidos porque en lo que es alimentación española, estando la restauración cerrada, ha consumido aproximadamente un 40% más de las primeras marcas nuestras, y que yo creo que ha sido a nivel general también, y eso nos ha llevado a mantener las ventas prácticamente que teníamos antes de cerrar hostelería. También es cierto que en exportación hay muchos países cerrados ahora, está toda América Latina que no podemos llevar nada, es imposible, está Centro Europa también en el mismo plan, y están un poco, y entonces exportación está un poquito más flojo, pero no demasiado. En el conjunto te puedo decir que en los 2 meses que llevamos, las ventas nuestras han sido un poquitín más altas que el año pasado en el mismo mes. Entonces, un balance optimista. Sí, es positivo, y yo creo que de alguna manera ha salido bastante bien, y la gente pues ha disfrutado los vinos en su casa, con la familia, y es cierto, en nuestra casa nos ha pasado lo mismo, pues en vez de tomar el aperitivo en el restaurante o en el bar, pues nos juntamos la familia y tomamos el aperitivo, y esto es lo que ha sucedido a nivel general. La hostelería, la restauración está poco a poco recuperándose, está empezando a dar los
los primeros pasos. ¿Va a ser una transición muy larga hasta la normalidad? Bueno, nosotros tenemos hostelería, nuestra gente ya se ha puesto en marcha hace unos días preparando ya las promociones, los vinos, las cartas por QR que hemos llevado también, y ahora con la situación de que hay que estar separado 2 metros y demás, pues yo creo que va a ser un poco más larga y un poco más costosa. Y yo creo que mucha gente también va a estar ahora un poco más tranquila para ir, pero dentro de eso los hosteleros lo están haciendo muy bien, están haciendo caso de todas las órdenes que le da el gobierno y bueno, empezará poco a poco, pero esto irá a más y dentro de unos meses yo creo que estaremos como estábamos anteriormente. En las distintas denominaciones de origen y zonas de producción donde está Félix Solís Avantis, ¿se aprecian diferencias sustanciales con respecto a Valdepeñas? Me refiero a la respuesta de los canales de comercialización. No, en general es en general todo, porque el que le gusta beber Rioja, pues sigue bebiendo Rioja, el que le gusta beber Valdepeñas, Valdepeñas, etcétera. Por tanto, ha sido un poco homogéneo, pero en el conjunto sí ha sido como te he dicho antes, aproximadamente un poquito más que el año pasado. En estos momentos en los que hay 3 meses y medio por delante todavía, ¿qué predicciones podemos hacer de la cosecha, de la vendimia de 2020 en las actuales circunstancias? La cosecha, las condiciones climatológicas han sido óptimas, la producción se debe ir bastante halagüeña, pero las circunstancias que tenemos pues tienen que interactuar con la realidad. Entonces, ¿qué previsión, qué vendimia vamos a tener en 2020? Bueno, hay que decir que aún es pronto, pueden venir muchas cosas, puede venir el mildiu, cómo se va a desarrollar los racimos en lo sucesivo, porque si hay agua o no hay agua, pero apunta de que la cosecha es una cosecha buena, pero no solamente en La Mancha, hablo a nivel nacional. Es una cosecha buena si no ocurre nada. En algún sitio pues habrá más o menos enfermedades, pero bueno, pero en realidad yo creo que va a haber una buena cosecha, como te he dicho. ¿Qué va a ocurrir? Pues nada, yo creo que el miedo que teníamos a que España iba a parar el vino, ha parado un poco, pero no tanto como se dice. ¿Por qué? Porque en mi casa lo tenemos, nosotros también somos importantes, llevando a todos los sectores que nos compran, ¿no? Y sí, ha bajado algo el vino en general, pero se va a retomar, Hay que tener en cuenta que España tuvo una cosecha el año pasado media, no estuvo muy alta, estuvo media, y este año, si viene la cosecha que apunta, pues sí, tendremos vino también para recuperarnos en las cubas de roble americano, para llenar todas las cubas que tenemos que meter de aquí a un par de años, que son muchos millones de litros, y todo esto va a suceder de esta forma, creo yo, vamos. Las organizaciones profesionales agrarias están hablando de parálisis en el sector vitivinícola y por ello reclaman de las autoridades medidas excepcionales de regulación del mercado, eliminando excedentes vía destilación, vía vendimia en verde o vía almacenamiento subvencionado. Sí. Una compañía vitivinícola como Félix Solís Avantis, ¿cómo contempla esta intervención, esta posible intervención en el mercado para corregir estos errores que se están produciendo, estas anomalías, mejor dicho? Bueno, intervenciones en el vino siempre ha habido. Ya llevamos unos años que no, porque la Comunidad Económica Europea ya no da dinero tanto para con lo que es el vino, da solamente lo que es la viña para formar la viña. Hombre, yo digo que no estamos tampoco con demasiada stock de vino, porque en el mes de febrero de este año, Castilla-La Mancha, si vamos a ir a Castilla-La Mancha, teníamos 4,5 millones menos de litros, de hectolitros, perdón, 4,5 millones menos de hectolitros que el año pasado en la misma fecha. Y si hablamos de España, pues aproximadamente había entre 3,5 y 4 millones de menos en España. Como viene una cosecha buena, que eso sí, si no pasa nada, como he dicho antes, puede suceder, y que sucederá seguramente,
pues algún vino hay que retirar, sobre todo los vinos de mesa, que no son realmente, tienen algunas anormalidades, pues esos vinos, me parece que han dicho que van a destilar 2,5 millones de vino de tipo de mesa, y de denominaciones de origen creo que se pueden destilar hasta 1 millón. Lo que ocurre es que el precio que da la administración, principalmente a cooperativas, que son los que van a vender este vino, es un poco bajo, eso es cierto. Pero claro, lo que es la Comunidad Económica Europea dice: yo no tengo más dinero, el dinero que tengo para el vino, en su generalidad para España, es este dinero nos sobra y es el que se va a meter para hacer esa posible destilación que estará a punto de salir. Hay numerosas infraestructuras, tanto en el sector público como en el privado, que están viéndose interferidas su realización por esta crisis sociosanitaria. Félix Solís Avantis tenía en desarrollo un ambicioso, importantísimo nuevo almacén en la zona de la Avenida del Vino. Entonces quisiéramos saber si se va a aplazar de alguna manera la ejecución, si se va a ver ralentizada, si se van a cumplir plazos. No, nosotros estamos faltos de naves para meter barricas. En este momento estaremos en 80 o 90 mil barricas, tenemos que meter otras pocas más, y entonces las obras de la bodega de almacenamiento automática la estamos haciendo en lo que era la cooperativa antigua en la Avenida del Vino, pero el almacén de barricas automático está a 60 metros de lo que es la Avenida del Vino, es decir, y ese almacén ya se están haciendo todos los desmontes. Dentro de unos 3 meses estaremos empezando y ya terminando en 1 año todas las estanterías, todo el equipamiento que lleva todo esto, y yo creo que en 1 año y medio estará terminado. Va a tener una capacidad de 120.000 barricas de vino. Yo creo que va a ser el almacén de vino tranquilo del mundo, no creo que haya otro almacén igual, y con una altura suficiente como para meter las barricas que te he comentado. ¿Ese depósito se suma al parque de barricas que actualmente tiene? No, es que nosotros lo que hacemos es que sacamos todas las barricas de las naves. Claro, porque ahora lo tenemos todo manual, con carretillas y todo, y entonces se van a un sitio especial, que es el almacén, en la bodega de envejecimiento, y ahí ya lleva su frío, lleva su humedad relativa, automático. O sea que las circunstancias de estar la barrica va a estar mucho mejor ahí que entre todas las naves. Pues nos alegramos de estos datos optimistas en general que nos está ofreciendo, y de nuevo le agradecemos la acogida en su casa para realizar esta entrevista. Muchas gracias a vosotros. Bien, Ana Moya, responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Valdepeñas. Gracias por acogernos. No sé si hasta ahora estabas teletrabajando, o si es uno de tus primeros días de incorporación a tu puesto de trabajo físico. En cualquier caso, sí que nos interesa conocer, en estos 2 meses ya cumplidos de confinamiento y de proceso de lucha contra la COVID-19, ¿en qué manera ha influido esta situación tan anómala y tan sin precedentes en las relaciones entre consumidores y las empresas? Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por acordaros de la Oficina Municipal de Información de Consumo del Ayuntamiento. Ha influido en muchos sentidos. En cuanto a la forma de trabajar, yo he estado en teletrabajo hasta hace 3 días, que ya decidí venirme a la oficina, porque tenemos en mente ir citando, ir citando para atender de forma presencial. Pero hemos estado trabajando en teletrabajo, atendiendo a los consumidores de Valdepeñas por teléfono, por correo electrónico y a través de la sede electrónica. O sea que en todo momento la oficina de información al consumo ha estado funcionando. En cuanto a la situación anómala, pues con motivo del estado de alarma ha habido muchos contratos que se han cancelado porque, bueno,
tenemos que tener en cuenta que había, bueno, por la época también en la que estamos, que fue a mediados de marzo, venía la Semana Santa con un montón de gente que tenía previsto viajar, había previstas ya a partir de bodas, había comuniones ahora y ya en abril-mayo, bueno, muchos contratos que estaban ya para hacerse efectivos y que se han visto, que se han tenido que cancelar o suspender. En ese sentido, en la Oficina Municipal de Información de Consumo se han incrementado las consultas relativas a, bueno, aparte de las consultas habituales que hemos tenido durante el resto del año, que la mayoría son de suministro eléctrico y de telecomunicaciones, pues durante esta etapa se han visto incrementadas pues, consultas, por ejemplo, de academias de enseñanza, de gimnasios, sobre residencias de estudiantes, sobre cancelaciones de vuelos, de viajes combinados, de bodas, como he dicho antes, de despedidas de soltera o de soltero, de alquiler de vivienda y de compras de internet. También nos han hecho consultas sobre servicios funerarios, por desgracia. Entonces, en relación a esto, bueno, pues el gobierno, uno de los decretos que dictó, tenía en la sección tercera medidas de protección de consumidores y había un artículo 36 que es con el que le hemos estado dando respuesta a esas consultas que nos han ido haciendo, que era sobre derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los usuarios. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, los contratos que se han suspendido por resultar imposible su cumplimiento, por ejemplo, eventos de ocio, hemos tenido consultas, pues sí, de personas que iban a viajar a ver un musical, por ejemplo, a Madrid, o lo que he dicho antes de despedida de soltera, o incluso compras de artículos, pues esos contratos se podrían resolver sin penalización. El tema es que las empresas lo que se ha estado ofreciendo ha sido acuerdos, que es lo que prevé el artículo que antes de suspender los contratos y hacer la devolución del dinero, que se intente llegar a un acuerdo entre el consumidor y usuario y la empresa, de tal forma, incluso dan un plazo de 60 días para llegar a un acuerdo, de tal forma que los contratos, que las empresas puedan ofrecer un bono, o pueden consistir en fechas alternativas para hacer el viaje, en fechas alternativas para ese evento cultural que se iba a realizar, o para el acceso a ese espectáculo. Bueno, los acuerdos pueden ser en cambiar fechas, o en dar bonos, o vales sustitutivos de reembolso. En cuanto a la prestación de otro tema de consultas que hemos recibido, que son de los detractos sucesivos, por ejemplo, los gimnasios, las academias, bueno, pues hay academias de enseñanza que lo que han hecho ha sido ofertar, pues hacer online la prestación del servicio en lugar de ser presencial. En cuanto a los gimnasios, que también ha habido alguna consulta relativa a esto, pues la salida que da el artículo 36, pues bueno, en general, pues, de los días que no se pudieron disfrutar del mes de marzo, como habitualmente se paga al inicio del mes, de esos días, o bien poder ofrecerlos a posteriori, recuperarlos, sí, y luego suspender, digamos, el contrato, no finalizarlo si el consumidor no quiere, sino que, por ejemplo, residencias de estudiantes o gimnasios no cobrar cuando no puedan prestar el servicio, por ejemplo, abril ya no deberían de haber pasado. Hablo de residencias, que es diferente a los contratos de arrendamiento de alquiler, que también hemos tenido muchas consultas sobre eso, sobre contratos de arrendamiento de alquiler de vivienda de estudiantes, no de residencias, sino alquiler de vivienda. Como decía, en los gimnasios y residencias, por ejemplo, pues luego poder continuar con el contrato una vez que se pueda prestar el servicio. Aparte de consultas, se han producido denuncias por alguna situación conflictiva o de abuso. Pocas denuncias, pocas. Ha habido alguna queja relativa, por ejemplo, a ir a comprar en algún establecimiento material escolar, por ejemplo, y no decir que no es de primera necesidad, y no, bueno, en un establecimiento entendemos grande ¿vale?
pero denuncias pocas. Sí, una gran superficie podía ofrecer alimentación, efectivamente, pero no los productos de aquellas otras tiendas menores que estaban cerradas. Sí, y entonces sobre eso sí que ha habido alguna queja. Bueno, también ha habido alguna queja en relación a la entrega de los artículos que se han comprado por comercio electrónico, por internet, relativa a la entrega cuando llega ese vendedor al domicilio del consumidor, y por no cerciorarse de que le estaba haciendo a la persona que le había pedido, o sea, que le ha dejado a lo mejor a un vecino no sabemos a quién, y no han avisado al receptor de esa mercancía que ya lo habían entregado. Que lo habían entregado. O le habían dicho que lo habían entregado, pero ellos no lo tenían, con lo cual, si esa persona no tiene el artículo y le figura como entregado, ¿quién lo tiene? Por lo que respecta de los sectores que de manera más severa pueden estar sufriendo los efectos de esta situación, se me ocurre, sobre todo hostelería y comercio. Sí. ¿Qué pueden hacer a partir de hoy, lunes día 18, que no podían hacer el viernes? En cuanto a la fase de... Sí. ¿Te refieres? Sí, el prestar servicio, por ejemplo, una farmacia, una tienda de perfumes, podían acoger dentro del espacio tantas personas como dependientes hubiese. ¿Esa norma prevalece? A ver, en todo momento hay que guardar las distancias de seguridad de los 2 metros. Entonces, en relación a eso, por ejemplo, en hostelería, hemos visto que lo que hay ahora al pasar de fase es que pueden tener el 50% de ocupación en terrazas, siempre y cuando se cumplan las distancias y las medidas de seguridad. Eso mismo en cualquier establecimiento de alimentación. La distancia y la seguridad es la misma. Lo único que ahora se han ampliado los sectores que pueden prestar el servicio. Antes solamente eran las tiendas de alimentación, lo de primera necesidad, y ahora se ha ampliado hostelería y hostelería. Tenemos por delante todavía, acabamos de iniciar la fase 1 en nuestra provincia, las otras 2 sucesivas fases, la 2 y la 3, nos pueden llevar hacia finales de junio. Quiero decir que la situación de excepcionalidad se va a seguir manteniendo. ¿Qué recomendaciones son precisos tener en cuenta a la hora de consumir, que habitualmente nos traerían sin cuidado? Bueno, pues las recomendaciones son casi las mismas durante el resto del año, pero hay algunas diferencias. Y es, en cuanto a comprar o adquirir productos, pues informarse antes de contratar ese producto. Una información previa es la mejor herramienta que tenemos los consumidores para poder ejercer nuestros derechos. Reunir toda la información necesaria, comparar ofertas y propuestas y aceptar la que más se ajuste a nuestras necesidades. Realizar un consumo sostenible, que no veamos lo que vimos al principio del estado de alarma con el papel higiénico, por ejemplo. Pues en este momento, aunque eso en todo momento ha estado garantizado el suministro de bienes, ahora yo diría que no se acaparen productos de primera necesidad, especialmente si son perecederos, porque los pueden necesitar otras personas, y a lo mejor el hecho de acaparar eso a nosotros luego resulta que tiene que ir al cubo de la basura, ¿vale? Entonces eso, en la compra presencial de establecimientos, que como hemos visto, antes no se podía, por ejemplo los establecimientos de ropa o de calzado no se podían, no estaban abiertos al público, luego ha sido con cita previa y a partir de hoy ya se puede. Pues los establecimientos al público, lo que hemos comentado hace un momentito, que se mantengan las normas, o sea que esos establecimientos van a tener las normas expuestas, aparte que deberíamos ya conocerlas todos y sobre todo concienciarnos de aplicarlas, mantener la distancia de seguridad y respetar esas normas en todo momento, ser responsables. En cuanto a la compra online, que ha sido antes, había unas recomendaciones, ahora se siguen dando esas recomendaciones, comprar en páginas seguras, donde vengan los datos de la empresa que nos está vendiendo, que tengan una dirección de correo electrónico, un teléfono para atender las reclamaciones de atención al cliente. Y que sepamos que el plazo legal para la entrega de los artículos compra online son 30 días, que con motivo del estado de alarma pues se han podido alargar esos 30 días. En ese caso el consumidor puede
bien tener otra, o sea, poder, o si quiere ampliar ese plazo de 30 días lo puede aceptar si quiere, y si no que le devuelvan el dinero. Eso en cuanto a compra online. Bueno, los suministros de energía han estado en todo momento también sin problemas, y sí que habría que decir de las personas vulnerables que durante el estado de alarma no van a tener cortes de luz, que el bono social se ha ampliado hasta el 15 de septiembre, con lo cual no hay que solicitar ahora mismo al que le haya vencido, no lo tiene que solicitar de nuevo hasta el 15 de septiembre. Y luego pues sí que una planificación de la economía doméstica, sobre todo teniendo en cuenta que si vamos a necesitar una financiación externa, pues que se consulten diferentes entidades y se comparen las condiciones de cada una de ellas antes de tomar una decisión. Si hay algún problema con algún establecimiento, desde la OMIC siempre lo que aconsejamos es que se intente llegar a un acuerdo con el vendedor, es más, que se reclame directamente a él. Bueno, y si no fuera posible ese acuerdo, pues aquí estamos para poder mediar. Bien, pues muchas gracias por toda esta información, sin duda útil. A vosotros. Gracias. Hola, buenos días. Hoy, día 19 de mayo, comparezco ante todos ustedes y ante los medios de comunicación para informar de las medidas que el Gobierno ha adoptado a partir de hoy, aunque es cierto que la fase 1 entró ayer, con respecto a lo que podemos y debemos hacer en la localidad, junto con otros temas que supongo que serán de interés y que puntualizaré a lo largo de la rueda de prensa, sin perjuicio de las preguntas que los medios de comunicación que hacen un seguimiento de esta rueda de prensa tengan a bien formular. En primer lugar, quiero decirles que el COVID no se ha ido. El COVID está aquí. Y es obvio que después de más de 40 días de aislamiento cada uno en nuestra casa, pues hayamos generado una ansiedad de salir desaforadamente a la calle. Lo entiendo perfectamente, lo entiende cualquier persona humana, porque nosotros y el que está hablando también ha estado y sigue confinado, y por lo tanto es obvio que tenemos que respirar. Pero tenemos que respirar para seguir vivos. Cuidado cómo respiramos, y o guardamos las medidas de seguridad de los 2 metros de distancia, o mantenemos una higiene continuada cada vez que entremos y salgamos de casa, o nos ponemos las mascarillas, o el COVID, que no se ha ido, sigue aquí, pues puede volver a visitarnos con la virulencia que lo ha hecho en los últimos 40 días y que ha dejado a nuestro país con una sombra de luto que creo que vamos a tardar una generación en quitarla del medio. A estos efectos, y vistas las circunstancias que en el día de ayer ya se dieron en una serie de establecimientos, pues yo entiendo también que muchas personas se puedan sentir molestas al entrar en un establecimiento y que el dueño o el dependiente del establecimiento, el camarero, le diga hasta aquí. Con respecto a este tema, he emitido un bando que se publicará hoy después de esta rueda de prensa y que se hará llegar a todos los comercios, para que los ciudadanos que acceden a los servicios no se tomen a mal que los responsables de los establecimientos adopten una serie de medidas que posiblemente no puedan ser a lo mejor muy agradables, de que alguien tenga que esperar en la calle para pasar al establecimiento, o que a cada momento se les haga un requerimiento de cómo debe comportarse dentro del mismo. No, esto no es descortesía del establecimiento ni de las personas que lo atienden. Esto se hace para salvaguardar la vida, y es fuerte hablar en estos términos, pero para salvaguardar la vida de todos. Por lo tanto, la primera consideración que quiero hacerles en este segundo día de la fase 1, y nos quedan más fases y más días, es decirles que el COVID no se ha ido, sigue estando aquí, y es responsabilidad de cada uno de nosotros que mientras no haya una vacuna
y tengamos que convivir con este virus, no le facilitemos al virus el trabajo con el que el virus ha nacido. Dentro de las medidas que son permitidas por el decreto del Gobierno de la Nación a las ciudades que podemos y hemos accedido a la fase 1, el Ayuntamiento ha tomado y las iré desglosando por servicios. Cementerio. Bueno, en el cementerio vamos a permitir, y estamos permitiendo, que haya única y exclusivamente 25 personas dentro del cementerio. Y en la medida que vaya saliendo una persona, entrará otra. Así es que en ese sentido, esas 25 personas que están en el cementerio deben de, y perdón por reiterarlo, salvaguardar las distancias de seguridad y no acercarse a menos de 2 metros de otra persona que se encuentre dentro. Y los enterramientos que se pueden celebrar ahora de nuevo con una limitación al aire libre de 15 personas para acompañar al sepelio, pues cuando pasen 15 personas al cementerio para enterrar a un doliente, si esta circunstancia se diera, esas 15 personas a su vez deben de mantener una distancia de 2 metros entre sí y de 2 metros de los operarios que están haciendo y realizando ese sepelio. Así es que yo les ruego a las personas que salvaguardemos estas distancias de seguridad para no crear situaciones violentas entre los responsables de salvaguardar esa seguridad, como son los operarios del cementerio. En aras a que somos conscientes, porque todos tenemos personas en el cementerio y durante muchos meses o 2 meses que llevamos no hemos podido acudir a visitarlas, para que las personas puedan acudir con mayor horario y habida cuenta de la limitación de que solamente vamos a permitir 25 dentro del recinto, vamos a ampliar el horario con carácter general y así se va a quedar ya establecido, no solo por esta circunstancia, sino a lo largo de toda, cuando esto pase también. Y el horario del cementerio va a ser ahora en verano de 8 de la mañana hasta las 14 horas. Hemos salvado de las 14 a las 4:30 por razones obvias de que el sol y la climatología es fuerte, y se volverá a abrir desde las 4:30 de la tarde hasta las 22 horas, hasta las 10 de la noche. Por lo tanto, hemos hecho un reforzamiento de las personas que atienden al cementerio y se va a proceder a una contratación para poder mantener abierto durante todo este horario el cementerio. Mercadillo. El mercadillo hemos tomado con carácter preventivo la medida de que, como solamente se nos permite un 30% de los puestos que habitualmente tienen concesión administrativa para instalarse en Valdepeñas, y habida cuenta de que en esta fase 1 también el decreto impide la movilidad entre provincias, uno se puede mover dentro de la provincia pero no fuera de ella, y habida cuenta de que tendríamos que haber hecho un sorteo de todos los que tienen licencia de mercadillo en Valdepeñas que fueran de la provincia, y que lógicamente ese sorteo hubiera dado lugar a susceptibilidades de y cómo tengo la seguridad de que el sorteo es legal y es limpio, pues hemos tomado como precaución y medida permitir el mercadillo a partir del jueves 28, no este jueves, el de la semana siguiente, y ahora les diré por qué, porque tenemos que dotarnos de una logística, y solamente vamos a permitir que se coloquen los puestos del mercadillo que tienen el alta fiscal o social en Valdepeñas. Es decir, para todos los comerciantes que trabajan el mercadillo y que son residentes en la localidad, vamos a habilitar ese mercadillo. Pero el mercadillo vamos a quitarlo por una cuestión de seguridad del Parque Cervantes y lo vamos a pasar al pabellón ferial. Por lo tanto, el mercadillo se situará mientras se pueda estar celebrando y hasta que entremos en otra fase que podamos ampliar su espacio. Se va a instalar en las instalaciones del pabellón
ferial y, lógicamente, como el pabellón ferial tiene puerta, pues vamos a ir permitiendo los aforos dependiendo del número de puestos a establecer. Necesitamos un tiempo, que ya están trabajando hoy, en dibujar dentro del pabellón los espacios, donde los puestos se separen entre sí 2 metros. Cuando estén de frente se separen 6, porque hay que separar el frontal 2 y por detrás otros 2 y dejar un pasillo de 2 metros. Y en base a eso hay que señalizar con cinta aislante e informativa cuál es el espacio sobre el que se situará el puesto en cuestión y el espacio que tendrá el cliente que atienda a el puesto. Por lo tanto, el mercadillo, como digo, va a estar controlado a través de las puertas de acceso del pabellón, y cuando vamos a permitir dentro del pabellón una persona por puesto, como cliente, y por lo tanto si fueran 20 los puestos, pues serán 20 las personas que estarán en ese momento comprando, viendo o visitando, y cuando salga una persona pues entraría la siguiente. En los servicios de atención al público y de los servicios municipales que podemos reabrir para dar una mayor prestación y ayudar en lo que podamos al ciudadano, los desgloso por concejalías. En servicios sociales se va a atender presencialmente y previa cita previa en determinadas instalaciones, sean los servicios centrales de la calle Manuel León, sean, como en el caso de drogas, dentro de un centro social de barrio, y en ese sentido también, para habida cuenta de que hay que solicitar cita previa, que se va a atender individualmente uno a uno, que no se entrará en un despacho de atención a más de una persona, y cuando esa persona salga entrará la siguiente previa desinfección de la silla donde se ha sentado, del bote de gel que tendrá sobre la mesa, pues en aras de esperar que quizá pueda desbordarse una demanda y no generar listas de espera. Estos servicios van a trabajar en horario de mañana y de tarde. Por lo tanto, los trabajadores, unos trabajarán por la mañana, otros por la tarde, presencialmente, en aras de que podamos atender, si es posible, a todas las demandas que se puedan crear a partir de ahora, ya sean para tramitar ayudas de alimentos, ya sean para tramitar viviendas, ya sean para tramitar cualquier otro servicio que se hace a través de servicios sociales. Educación. Educación en cuanto a los servicios de la guardería infantil, de la Escuela de Música y de la Universidad Popular. Abriremos 2 días que iremos informando puntualmente, previa cita previa telefónica también de los usuarios. Abriremos 2 días a la semana, se ampliará a 3 si hiciera falta, para atender en un horario que se le comunicará a cada persona que necesite tramitar una matrícula o cualquier otro trámite, como en el caso de la Universidad Popular. Por lo tanto, en la Universidad Popular se atenderá en el Centro Cecilio Muñoz Fillol, en la Escuela de Música, pues en el centro de la Escuela de Música, y en la guardería infantil, pues en la guardería infantil de Cachiporro. Previa cita previa, los ciudadanos, como conocen los teléfonos y si no se pueden informar a través de la página web, pues que se pongan en contacto a cualquier, durante el horario de funcionamiento, a cualquier hora del día. Los teléfonos van a ser atendidos, se les da la cita previa y se les fijará el día en que se puede atender para los trámites que necesiten o requieran. En el tema de la biblioteca, se permite, de acuerdo al decreto, préstamos y las salas de lectura solamente con una ocupación del 30%. Afortunadamente, Valdepeñas, desde que recuperó para el patrimonio municipal el Círculo de la Confianza, gozamos de unos espacios, ya sean tanto en la sala del hall, como en las salas de exposiciones, como en la sala de usos múltiples, como en la sala de biblioteca. Y lo que vamos a hacer para ayudar a las familias y sobre todo a los y las estudiantes que de cara a estos exámenes, aunque se hagan online, que vienen, habida cuenta de que las casas cada vez son más pequeñas y que llevamos 40 días de confinamiento, con lo cual la concentración para la estudiante es un poco complicada dentro del espacio y escenario en el que se mueve en su domicilio. Vamos a distribuir las mesas de la biblioteca y los pupitres que se necesiten
para, con una distancia de 2 metros entre mesa y mesa, pues generar aulas de estudio y lectura dentro de todos los espacios de los que dispone el Círculo de la Confianza, el Casino de la Confianza, como llamamos. Lógicamente, la persona que quiera ir para estudiar va a disponer de una mesa que va a tener una distancia de 2 metros con otra mesa, con una silla, con un dispensador de gel. Llegará, usará el dispensador para sentarse, situarse, hacer las horas que necesite de estudio, y cuando se marche, pues lógicamente vamos a disponer de un servicio de limpieza continuado, y cuando la persona en cuestión se levante de esa mesa será limpiada mesa, silla y el soporte del dispensador de gel por fuera, y entrará otra persona, aquí si se permite un poco de humor, hasta acabar el aforo. De todas maneras, habida cuenta del espacio que tiene el Círculo de la Confianza, pues creo que ahí podemos ayudar. Y el tema de préstamo, aviso para las personas que son usuarias normales, que posiblemente algunos de los libros de los que se pidan en préstamo o que se van a devolver ahora que se revuelve a abrir, puede que haya carencia de algunos títulos, porque el libro que se ha devuelto debe ser desinfectado y dejado en cuarentena 14 días, con lo cual, cuando no tengamos más, que tenemos normalmente 2 títulos por cada edición, pero posiblemente podría ocurrir que alguien solicite un libro y no se lo podamos facilitar hasta dentro de 14 días, cuando se haya cumplido la normativa que especifica de cómo tratar el libro. En el tema de museos hemos considerado que, habida cuenta que tenemos visitas virtuales vía el canal YouTube que están llegando a todos los usuarios, pues en el caso de los museos, como instalaciones culturales, junto con el teatro auditorio o cualquier otro espacio donde podría celebrarse algún evento cultural, hemos decidido que en esta fase 1 no se van a abrir. Se pueden visitar virtualmente a través del canal YouTube, y entendemos que es un requerimiento que puede esperar. Veremos en la fase 2, cuando entremos, las medidas que adoptemos con respecto al resto de las instalaciones culturales. Deportes. En el caso de deportes se permite para las ligas profesionales. Afortunadamente Valdepeñas tiene con mucho orgullo al equipo de fútbol sala, y por lo tanto a partir de hoy ya pueden utilizar las instalaciones deportivas el club de fútbol sala para el desarrollo de sus entrenamientos. Igualmente, dentro de las medidas que permite el decreto de la fase 1, se podrán ya solicitar, previa cita lógicamente, la pista de atletismo y las pistas de tenis y de pádel, teniendo en cuenta que solamente se pueden hacer sobre un 30% de cada pabellón. Por lo tanto, yo lo que le pediría a los usuarios es que soliciten y tramiten la utilización de esas pistas, pero sabiendo que, aunque estemos al aire libre, las leyes hay que cumplirlas. Si hay 2 pistas juntas y no hay una separación de barrera, donde evitemos un contacto de un jugador que se sale del campo y se cuela en el otro, pues la ocupación de las pistas de tenis y pádel se harán dentro de estas capacidades que tenemos. Parques. Vamos a abrir todos los parques públicos haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Y lógicamente vamos a precintar todas las máquinas de deporte físico que hay en los parques, junto con los juegos infantiles. Yo les ruego a los padres, porque los niños son niños, lo hemos sido todos, y un niño se puede colar debajo de la cinta de precinto que ha hecho la policía. Por lo tanto, seamos cuidadosos, porque es verdad que afortunadamente el virus no se ceba en nuestros hijos, lo que, en fin, es de agradecer, si se puede hablar en estos términos hoy día, pero es cierto que sí son portadores y por lo tanto son agentes transmisores. Y en ese sentido yo rogaría la responsabilidad a todos los padres de que se respetaran la clausura
mediante la información que da la cinta policial de no usar máquinas de musculación o cualesquiera otras de ejercicio físico que hay en los parques, así como en los parques infantiles, aunque en el devenir de esta semana y dentro de los recursos de los que disponemos iremos vallándolos con vallas, pero hasta entonces pido esa responsabilidad. Lógicamente, de cara al mercadillo y por la movilidad, habida cuenta de donde se sitúa el pabellón ferial y para otros servicios, los autobuses entrarán a partir de hoy en funcionamiento dentro de las rutas ordinarias que tienen y, por lo tanto, también tengo que decirles, aunque ya lo hará el conductor del autobús, que hay que regir las medidas de llevar mascarilla una vez que se suba en el autobús, si es posible llevar guantes, si no, cuando se llega a casa lavarse las manos y guardar una distancia y no interactuar hablando, porque va a ser una cuestión emotiva normal que dos personas que vienen del mercadillo le digan uno a otro: oye, ¿por qué has comprado? ¿Dónde has visto esto? Y eso instintivamente nos lleva a acercarnos. Bueno, tenemos que tener la luz de alarma puesta, no podemos acercarnos. Entonces, guardando esas medidas de seguridad, el autobús vuelve a estar en funcionamiento. La zona azul. En esta fase 1, la zona azul sigue clausurada, no hay zona azul. Veremos en la fase 2 a ver cómo se desarrolla la actividad económica de acuerdo a los comercios que han abierto y a los bares y terrazas que han abierto, y viendo la evolución que tenga la demanda en la ciudadanía, pues repondremos la zona azul o no en la fase 2. De momento, mientras esté la fase 1, la zona azul está eliminada y por lo tanto no hay que pagar por ella. Quiero también decir que, habida cuenta del comportamiento que han tenido un par de establecimientos esta noche con las terrazas abiertas hasta las 2 y las 3 de la madrugada y algún incidente que ha existido, se va a emitir un decreto de alcaldía que se está redactando en este momento, por el cual los establecimientos que dentro de la fase 1 pueden tener terrazas o dentro de la restauración, si disponen de espacio suficiente y la separación debida, el servicio dentro del establecimiento, el horario se va a establecer desde las 6 de la mañana hasta las 0 horas. Es decir, a partir de las 12 de la noche no habrá ninguna terraza ni bar abierto. Hemos cogido este horario porque, como saben, el horario está entre las 7 y las 11 por la tarde, y de 11 a 12 que dispongan de una hora para recoger y limpiar. Así es que el horario que se va a permanecer durante la fase 1, dure 15 días o 7 o 20, va a ser desde las 6 de la mañana, de cara a las churrerías, cafeterías y demás, hasta las 0 horas del día. A partir de las 12 de la noche, cualquier establecimiento que tenga abierta terraza o establecimiento en restauración y hostelería, lógicamente, si no obedece el decreto, se verá sometido al rigor de la sanción. Eso en todo lo referido a las medidas con motivo de la desescalada y encontrarnos en la fase 1. Otras medidas que quiero anunciar y que van a ir al próximo pleno, y en otro orden de cosas, están las medidas fiscales que vamos a continuar. En el pleno pasado, como saben los ciudadanos, el Ayuntamiento modificó la literatura jurídica de imposición de tasas y precios públicos, que es sobre lo que el Ayuntamiento tiene capacidad de gestión, y hecha esa literatura que nos permite modificar las cargas impositivas, en el próximo pleno, que será el primer lunes de mes, se van a adoptar las medidas de anular totalmente la ocupación de vía pública para terrazas. A lo largo de este año, el año que viene veremos si hay que prorrogar o no la medida, como ayuda a la hostelería, el Ayuntamiento no va a cobrar el uso público, no va a cobrar terrazas. Tampoco va a cobrar la tasa que existía de expedición de productos a través de ventanas en los referidos a la restauración y a la hostelería. Por lo tanto, la tasa que se pagaba por servicio por ventana y terraza no se va a cobrar.
No se va a cobrar igualmente otras ocupaciones de espacio público, sean, por ejemplo, el cartel que se pone anunciando una oferta dentro del establecimiento. Y al mismo tiempo tampoco vamos a cobrar, hemos eliminado también, vamos a eliminar la tasa por apertura de establecimientos que ocupen hasta 150 metros cuadrados de espacio. Así es que en el próximo pleno se anulan las tasas de terraza, se anulan las tasas de venta por ventanas, se anulan las tasas por ocupación de espacios públicos con elementos que sirvan de soporte al establecimiento y se anula la tasa por la apertura de establecimientos. Quiero también informar de que el padrón de vehículos entró en comunicación a todos los usuarios porque estaba mecanizado a través del servicio de recaudación de la Diputación y por lo tanto está en cargo y todos los tenemos en nuestra casa. Se han alargado los plazos y se pueden volver a alargar y se pueden solicitar fraccionamientos. Como es un poco extenso y por no ocupar demasiado tiempo, las personas que quieran informarse cómo deben hacerlo y cuáles son las prórrogas hechas, les ruego que accedan a la página web del Ayuntamiento de Valdepeñas, donde en la sección de tributos tienen toda la información que necesiten. Y aún así, si necesitaran una información verbal, pues a través del teléfono que tiene habilitada la página web, se llame y puntualmente se les informará. Les informo también que a partir del 1 de junio, de todos los proyectos que había pendientes de los planes de empleo, van a entrar en funcionamiento 6 proyectos para 80 trabajadores. Como saben, en una rueda de prensa anterior ya dejamos en suspenso hasta ver la medida, estamos en la desescalada y lógicamente la ciudad tiene que seguir funcionando, amén de que los trabajadores que se van a beneficiar de los planes de empleo pues necesitan también el recurso económico para ese trabajo que se va a realizar, entiendo, con más separación del que es necesario entre trabajadores y con todas las medidas preventivas de las que el Ayuntamiento va a equipar a dichos trabajadores, llámense mascarillas, llámense guantes o cualquier otro recurso que necesiten. En este caso, de los 80 trabajadores y de los 6 proyectos de los planes de empleo que vamos a poner en esta primera fase en marcha, se encuentran los que definimos para el cementerio, como saben, se ha ampliado para las calles, para la electricidad y para medio ambiente, que ocupa de los 80, 30 trabajadores. Y otra historia que tenía pendiente con todos ustedes y supongo que para los medios de comunicación es que yo me comprometí a dar el dato de fallecimientos que durante el tiempo que llevamos de pandemia ha habido o ha afectado a los valdepeñeros y valdepeñeras. Pero, como anuncié en su momento, no era una intención ocultación de datos, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, nos guste o no. Y aunque es verdad que si nos comparamos con otras localidades, nosotros estamos relativamente bien, si se puede estar bien en esta situación y tratando del tema del que les hablo en este momento, pero ahora que ya tenemos el dato cerrado y que el que podemos dar es el veraz, pues voy a pasar a comunicárselo, porque como saben ustedes, a través de algún medio de comunicación o de todos, la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dio las defunciones que se habían dado en cada localidad y en el caso de Valdepeñas la situaba en 147. Bueno, ese dato no era referido a la ciudad de Valdepeñas. Cuando uno fallece en una ciudad, es en el registro civil de esa ciudad donde se anota esa defunción, pero no significa que esa defunción sea de un ciudadano de esa ciudad. Por liarlo o decirlo más claramente, yo puedo estar en tránsito en una localidad, tener un accidente, un infarto, y es en esa ciudad donde figura mi defunción, pero yo no soy de esa ciudad. En el caso de los datos de Valdepeñas, a ver si soy capaz de dárselos exhaustivamente y claros. En marzo del 2019, en Valdepeñas fallecieron 22 personas.
y en abril de 2019 fallecieron en Valdepeñas 23 personas, entendiendo como fallecimiento de personas las que figuraban en el padrón de Valdepeñas o como residentes. En marzo de este año, con motivo del COVID, han fallecido 51 personas, es decir, 29 más que el año pasado. Y en abril, en este abril de 2020, han fallecido en Valdepeñas o ha habido 55 enterramientos, es decir, 32 más que el año pasado. Si supamos los 29 de marzo, de más con respecto al anterior, y los 32 de abril, podemos decir que con certificado de defunción de COVID o sospecha de COVID, en Valdepeñas han fallecido en estos 2 meses 61 personas. Hay que decir también que la suma de todos los fallecidos, es decir, con síntomas de COVID o con diagnóstico de COVID, más los que han muerto de muerte natural, si hay muerte natural, la suma total de los 2 meses son 106. Y les quiero dar un dato de referencia, y es que de esos 106 fallecidos entre los meses de marzo y abril del 2020, sean o no de COVID, o sean o sumen de muertes naturales, ha habido 2 fallecimientos, que uno tenía 53 años y otro 66. El resto de los 106, es decir, de los 104, la persona que menos edad tenía era 74 años y la que más 103. Así es que en ese tramo de edad, digamos que de los 106 fallecidos, sean por COVID o no COVID, en Valdepeñas, quitando 2 personas por debajo de 70 años, el resto tenían más de 70 años. Bueno, no creo haberme olvidado nada, pero si me olvido estoy a disposición de los medios de comunicación. Bueno, pues vamos a empezar con algunas de las preguntas que nos hacen llegar. Por ejemplo, desde Onda Cero nos indican que el presidente de FECEVAL se quejó en esta emisora de que usted se negaba a ampliar los espacios de terrazas a la hostelería y que eso había contribuido a que casi ningún bar o restaurante haya abierto en la ciudad. Preguntan que qué impide a Valdepeñas tomar esta medida que sí se lleva a cabo en otros municipios como La Solana o Manzanares. Bueno, en primer lugar, no es la primera vez que el presidente de FECEVAL dice tener información que el alcalde desconoce, porque el alcalde ha hablado puntualmente con 15 o 20 hosteleros personalmente y ya me han informado que hasta que no entren en la fase 2, o ya veremos, ellos no van a habilitar sus establecimientos, por entender que, lógicamente, poner en marcha cocinas para la tapa, servicios con la distancia y todos los materiales de desinfección al que le obliga el decreto, pues no les merece la pena y, por lo tanto, no es una cuestión de espacio para ellos, o ninguno me lo ha hecho llegar así. Respondiendo puntual, entonces no sé qué hosteleros son los que hablan con el presidente de FECEVAL, pero deben de ser diferentes de los que hablan con la alcaldía. Pero en todo caso, el presidente de FECEVAL hace bien su trabajo en demandar aquellos recursos que considera él que son necesarios para ayudar a la hostelería. ¿Qué es lo que habilita que la alcaldía no permita la ampliación de terrazas? Bueno, esto no es así. En la reunión que tuvimos con los empresarios, lo que se les dijo es que puntualmente todo el que quisiera ampliar la terraza debería de solicitarlo por escrito. Y de acuerdo a los informes de policía por la movilidad y de servicios sociales por la movilidad, ahora no podemos ampliar en una acera donde tiene que pasar una silla de ruedas que necesita 2 metros de distancia con el que hay al lado. Así es que apliquemos el sentido común al común de las cosas. Y lo que se habló fue que todo establecimiento que solicitara o quisiera ampliar, lo solicitara por escrito, incluso dándole ideas de dónde podría ampliar, salvaguardando estas 2 cosas: la movilidad en su conjunto y la movilidad de las personas con discapacidad. Así es que en ese sentido esta administración está abierta a ayudar en todo lo que se necesite, pero lógicamente si en la plaza de Valdepeñas, cosa que veo desde este balcón,
tenemos entre 40, 30, 50 ciudadanos que tienen que separar en el horario en el que pueden salir de 7 a 11 de la noche o por la mañana de 6 a 12 y se están moviendo por la plaza en un tránsito, los niños jugando y hay que guardar esa distancia de 2 metros, pues claro, lo que no podemos permitir es poner un velador al lado de la fuente, porque ni le estamos ayudando a la salud del que está sentado en el velador, ni desde luego le estamos ayudando a la salud de los que tienen todo el derecho a disfrutar del espacio público que es de todos. Así que dentro de esas dos requisitorias, que es salvaguardar la seguridad para el tránsito de viandantes por los espacios públicos y la de la hostelería, pues aquellos que consideren y pidan una ampliación se va a estudiar y si se puede dar, se dará. Y donde no se pueda dar, pues no se puede dar. Tere Valdepeñas pregunta si está prevista alguna medida ante un eventual rebrote de los contagios en Valdepeñas e ingresos hospitalarios como consecuencia de la desescalada, más allá de las previstas por el Gobierno de España. Mire, eso es conjetural, los ayuntamientos, no el de Valdepeñas, ningún ayuntamiento, el mando único está referenciado en el ministro de Sanidad y por lo tanto los alcaldes somos vereles al servicio del señor ministro, como debe ser, por cierto. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Valdepeñas no puede prever ante un rebrote de la escalada medidas. Puede seguir manteniendo todo lo que hemos hecho y ahora además tenemos la experiencia y la práctica de desinfección que seguimos haciendo, de mantener el ornato quitando los tapas de los cubos de basura, limpiando todos los entornos donde hay un círculo de personas en base a todos los establecimientos abiertos para la desinfección de calles y superficies aledañas, en fin, todo lo que hemos venido haciendo. Pero fuera de eso no podemos prever más, porque primero no tenemos autoridad y segundo, si hubiera que hacerlo, pues sobre la marcha veremos. Cadena SER pregunta sobre los incidentes que mencionaba antes con determinados establecimientos y con clientes durante estas últimas horas, si tuvo que actuar en algún momento en ellos la policía local y si podría dar algunos detalles más sobre estos incidentes generados durante la fase 1. No puedo dar detalles más. He dicho el acontecimiento y sí, intervino la policía local y la policía nacional. Y obviamente, pues dicho en un tono coloquial, a algunos jóvenes y no tan jóvenes, pues se les ha ido la pinza. Y lógicamente ha habido algún punto de embriaguez, alguna conducción con embriaguez, alguna inmovilización de vehículo y un llamamiento a pedir una separación en las terrazas, porque parece ser que a la gente se le ha olvidado que el COVID no se ha ido. Y por lo tanto la policía lo que ha hecho ha sido actuar de acuerdo a cómo tiene que actuar. Yo hacer el enésimo llamamiento a la responsabilidad a determinadas personas o individuos, pues ya no sirve de nada, porque está claro que no sirve de nada, ¿no? Pero bueno, yo lo único que le pediría al conjunto de las personas que se sienten en su terraza o que empiecen con una copa en la vía pública es que, quitando si estás con el hermano o la novia o no sé quién, pues que se guarden las medidas de seguridad, que obviamente en un par de establecimientos, han sido 2, no se han dado. Pero bueno, pues lógicamente ahí hay unos decretos de sanción y por lo tanto se actuará en consecuencia. En este contexto pregunta si sabe cuántas denuncias se han puesto a lo largo de esta fase 1, de estas últimas horas. No tengo ese dato porque, como saben ustedes, todas las fuerzas de seguridad del Estado están referenciadas sobre un mando único que, por la pirámide, desde el ministro del Interior a la subdelegación del Gobierno provincial, antes las denuncias que hacía la policía local las tramitaba dentro de sus competencias los ayuntamientos y ahora todas las denuncias se elevan a la subdelegación del gobierno, de la que no me informan ni tiene por qué. Pero si necesitan ese dato, yo les ruego que se remitan a la subdelegación del gobierno, que seguro que se lo va a dar, es decir, hayan sido las que hayan sido. También pregunta Cadena SER, desde que se produjo la activación del estado de alarma, si se tiene ya un registro de cuántas bajas de empresas se han producido en la localidad a lo largo de estos 2 últimos meses. Que se haya comunicado aquí por cierre, ninguna.
Otra pregunta que nos llega desde Radio Surco. Me gustaría saber si se va a poner en marcha algún tipo de medida de limpieza ante la gran avalancha de guantes y mascarillas que se pueden encontrar por la vía pública. Sí, empezamos ayer. Pero en fin, esa es otra, ¿no? Hay que ver la cantidad de guantes que hay a las puertas de los supermercados. Hay que ver la cantidad de guantes que hay al lado de contenedores. ¿Es tan difícil que colaboremos todos? ¿Es tan complicado esto? No lo entiendo. Hablo con esta... No estoy enfadado, pero un poco decepcionado de la actitud de algunos ciudadanos que son minoría. Pero claro, una minoría en un estado de aislamiento, pues no solamente puede contaminar a la mayoría, sino que además se hace muy visible, ¿no? Y en fin, digo yo que cuando uno sale del comercio, si le estorba el guante, será tan difícil buscar una papelera, un cubo de residuos, será tan complicado dejar los guantes hasta que llegues a casa, que es lo que tenemos que hacer todos, quitárnoslos debidamente, meterlos en una bolsa, hacerle un nudo y echarlo al cubo y lavarse las manos. Pero bueno, sí, efectivamente, desde el lunes hemos empezado a reforzar por las calles la limpieza, sobre todo también porque en aras de mantener un servicio diario, evitar olores ahora que viene el calor y que ya está aquí, estamos recogiendo con mayor asiduidad toda la orgánica, que ya se hacía todos los días, ¿no? Pero ahora se duplica en algunas zonas, y más ahora donde hay cerca de bares. Y por lo tanto la selectiva, llámese cartón, plástico o vidrio, que se hacía puntualmente cada 8 días, la hemos pasado a 10 días y veo que algunos contenedores están ya overbooking, como dicen en inglés. Y esto lo tenemos que retocar, pero los recursos que tenemos son los que son y prefiero primar la recogida de orgánica, que evite olores e infecciones, que la selectiva. Y eso dará lugar también posiblemente a que en las isletas de selectiva, pues a lo mejor veamos cartones en el suelo o botellas, y ahí estamos estudiando crear un servicio específico al margen del RESU, desde Medio Ambiente, a través del punto limpio, para hacer una recogida puntual cuando el RESU no llegue a tiempo. Me llegan también otras preguntas del medio de comunicación Valderrec, que preguntan lo siguiente. En la fase 1 no están permitidas las manifestaciones. Sin embargo, el partido político Vox ayer salieron por Valdepeñas en coche a manifestarse incumpliendo la ley. ¿Van a actuar para prohibirlas? Bueno, yo ahí no tengo competencias, lo tiene la policía, como he dicho anteriormente, porque está bajo el mando único. Y obviamente no tengo ninguna duda, no tengo la información, pero no tengo tampoco ninguna duda de que la policía actuará en consecuencia. De todas maneras, yo llamaría un poco al sentido común. Mire, da igual cómo se piense, da igual cuánto se quiera la bandera, da igual cuánto quieras a tu país, da igual que cuestiones el amor de los otros a tu bandera, a tu país y a tu ideología. Pero cuando tú sales a la calle a manifestarte pidiendo libertad, cuando la libertad no nos ha sido quitada, y en esa manifestación te puedes llevar por delante porque no sabes si eres portador del virus, no sabes si lo tienes durmiente, y te puedes llevar por delante o contaminar a cuantas personas te encuentres a tu paso por la imbecilidad que estás haciendo, pues obviamente ya le digo yo a ese tipo de personas que no quieren a su país, que no quieren a su bandera y desde luego no quieren a sus vecinos. Pueden quererse a sí mismos, pero ese amor que se lo guarden en su casa. Y la última pregunta que nos llega también desde Valderrec, si se va a iniciar alguna campaña específica de apoyo al comercio. Sí, bueno, yo me he comprometido ya la estamos haciendo. En el próximo pleno vamos a quitar todo lo que son cargas de precios públicos, espacios públicos. Bueno, no voy a reiterar lo que ya he dicho. Y luego tengo un compromiso que voy a cumplir con los portavoces de los grupos políticos que se sientan en el ayuntamiento de, cuando tengamos todas las medidas fiscales que vamos a aplicar, de no cobrar y veamos el daño que nos va a hacer al ingreso
más el estudio que nos están haciendo desde Intervención y Tesorería de los gastos extraordinarios que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, cuando tenga claro el Gobierno la bolsa económica que le va a quedar, digamos, de hipotético superávit remanente, pues me sentaré con los grupos políticos para definir qué medidas de apoyo o de subvención podemos dar a qué determinadas actividades o conjunto de ciudadanos. Pero antes de dar hay que saber de lo que se dispone. Con las medidas que adoptamos en el pleno pasado, más con las medidas que vamos a adoptar en este, más con los no ingresos que vamos a tener, lógicamente las pistas deportivas no vamos a tener el ingreso, ni el de piscinas, ni vamos a tener el ingreso de la Escuela de Música, ni vamos a tener el ingreso del Centro Mayores del Lucero, ni vamos a tener el ingreso de la guardería, ni vamos a tener el ingreso de la zona azul. Es decir, quitando todo eso, al día de hoy calculo que el Ayuntamiento va a dejar de ingresar 2 millones de euros menos que el año pasado. Lógicamente, si tenemos 2 millones de euros menos y tenemos un sobrecosto por prestación de servicio en el caso de la limpieza, desinfección, dotación de material para los funcionarios y para la ciudadanía, las mascarillas, etcétera, pues lógicamente este año superávit no va a haber. Y dentro del superávit que tenemos y los remanentes de tesorería que tenemos, tendremos que dejar una parte, que es la que tengo que estudiar con los portavoces, como remanente fijo para que si esto rebrotara tuviéramos capacidad económica de responder, y con el resto, vista la cuantía, pues veremos a qué sectores de la población más dañados podemos ayudar, en qué cuantía y en qué forma.